inicia el 1 de enero de 1939 y con una estimación de más de 55 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial ha sido de los acontecimientos más mortíferos en la historia de la humanidad. Mi nombre es Carlos Medina y el día de hoy voy a hablar de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, antes de empezar con la presentación me gustaría decir por qué elegí este tema. Y bueno, para mí la Segunda Guerra Mundial es de los acontecimientos que más me ha impactado, que cada que leo acerca de ella me pone la piel chinito, porque de verdad te pones en el lugar de gente que vivió en carne propia este evento y no te hace pensar que eres un privilegiado. Y bueno, antes de los campos de exterminación y de concentración, muchos polacos judíos eran llevados a los guetos. Un gueto viene de la palabra de barrio judío en Venecia en 1516 y prácticamente era un distrito urbano muy chico donde se encerraban a los judíos, se apartaban de sus familiares en muchas de las ocasiones y se desalojaban de sus hogares para llevarlos a distintas partes de Polonia y vivir de una manera muy miserable. El propósito de los guetos era alejar a la población judía de la población de Polonia. Y bueno, no sé si pueden apreciar, este es un puente muy famoso en el que miles y miles de judíos día a día pasaban por él, ya que estaban divididos en guetos de estancia y guetos donde se iba a trabajar para poder conseguir dinero y poder llevar diferentes recursos a la familia para comer, para vivir. Y bueno, se crearon más de 400 guetos durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que Hitler decidió iniciar con la Operación Solución Final, los judíos que estaban en los guetos fueron llevados a diferentes campos de concentración, donde se encerraba a los judíos, prisioneros comunes, también se encerraba a polacos, a gitanos y en muchas ocasiones también a gente homosexual. En la estancia de los campos de concentración se impartían trabajos forzados, donde muchas de las ocasiones se llegaba a la extrema fatiga y morían en el intento de cumplir su trabajo los diferentes presos en el campo de concentración. Fueron alrededor de 15.000 campos de concentración en toda Alemania, o bueno, en todo el territorio conquistado por la Alemania nazi, entre los años 1930 y 1945. De los más sonados, Auschwitz-Birkenau, localizado a 70 kilómetros de Cracovia, fue el que más resonó en la Segunda Guerra Mundial, porque del millón o millón y medio de los presos que entraban a este campo de concentración, el 90% no pudo salir vivo. Auschwitz estaba conformado por dos campos, Auschwitz I y Auschwitz II, o Auschwitz y Birkenau, que eran dos de las pequeñas ciudades que estaban cerca de Cracovia, Polonia. Dachau es otro de los más famosos porque era conocido como de los campos de concentración donde había las más extremas torturas y experimentos médicos durante que estuvo activo más de 12 años, y el 70% de las personas en Polonia o en diferentes territorios conquistados por la Alemania nazi eran trasladados aquí. Entonces, si pueden apreciar esta imagen, que es como un monumento que se hizo en memoria de los presos que no lograron a salir, y es como una especie de una barricada con alambre, porque muchos de ellos, de la desesperación que tenían por salir, morían electrocutados en las valles. Mauthausen es otro de los más importantes. Hay una película acerca de este campo de concentración en Netflix llamado El fotógrafo de Mauthausen, y en este campo se iban como las clases más altas de los judíos y de los presos políticos, porque cabe aclarar que los campos de concentración, su principal propósito era encerrar no judíos,
sino figuras políticas importantes que estaban en contra del régimen nazi. Y una vez que vieron que funcionaban muy bien, la SS triplicó la capacidad para poder encerrar a judíos y, como ya mencioné, a otros de otras razas étnicas. Lo especial de este campo de concentración es que fueron llevados más de 7.300 españoles que huyeron después de que se terminó la Guerra Civil Española, y eran enviados a Mauthausen, igual que cumplían trabajos forzados como los judíos. La vida en un campo de concentración era miserable, realmente era de lo más duro que se pueden imaginar. Al llegar al campo de concentración te dividían en dos grupos. Si te tocaba el lado derecho, eras apto para cumplir con las tareas y los trabajos forzados que los nazis tenían para ti, para que los ayudaras a cumplir sus tareas. Si te llevaban del lado izquierdo, era porque tenías alguna discapacidad o tu edad ya no te permitía hacer los trabajos que ellos tenían pensados. Entonces, si estabas del lado izquierdo, inmediatamente te llevaban a las cámaras de gas. Y si tenías la fortuna, entre comillas, de ir al lado derecho, te quitaban, antes de entrar al campo de concentración, te quitaban todas tus pertenencias, ya sea zapatos, anteojos, ropa, joyería, dinero, que se iba al Banco de Alemania para fabricar más cosas o simplemente para tener más recursos. Y bueno, te tatuaban tu nombre, tu número como una matrícula, y te daban tu uniforme, que era como una especie de pijama con rayas. Yo creo que la película que más nos puede acercar a este contexto es la película de Un niño con la pijama de rayas, para saber cómo era la vida en ese tipo de ambiente. Y bueno, entre 1944 y 1945 se liberan los campos de concentración, ya sea que los aliados o el Ejército Rojo, que era el ejército de la Unión Soviética, como iba ganando más territorio en Europa, se iban liberando los campos de concentración donde se iba avanzando. De los más importantes fue Auschwitz, que fue cuando los alemanes vieron que ya estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Se retiraron muchos de ellos con la mayoría de los presos, haciendo la marcha de la muerte, que era marchar hacia las ciudades alemanas más cercanas. Y los que se quedaron en los campos de concentración tuvieron la fortuna de ser liberados, y ahí se ve cómo están alegres, cómo están muy exhaustos, que no lo podían creer, que ya se había terminado la tortura, todo el trabajo duro, y están realmente aliviados. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial termina entre mayo y septiembre. En mayo por la rendición de la Alemania nazi, y en septiembre por la rendición del Imperio de Japón. Unas semanas después de que se detonaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y esta es una foto muy memorable en la que se enteran la gente de Estados Unidos que la Segunda Guerra Mundial había acabado, y es un emotivo beso entre un marín y una enfermera. Así es como se recuerda uno de los momentos más emotivos, ya que se vivió el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, antes de cerrar con esta presentación, me gustaría invitarlos a que leyeran un poquito más acerca de la Segunda Guerra Mundial, ya que es algo que nos puede hacer pensar y hacer conciencia de que realmente somos unos privilegiados por vivir en esta época prácticamente pacífica, y que no tenemos que vivir lo que se vivió durante esa época. Muchas gracias.